Raoul Wallenberg, un hombre de negocios sueco, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, logró suspender las deportaciones a los campos de concentración. Sin embargo, estas se reanudaron con el cambio de gobierno. Pese a ello, Wallenberg se interpuso entre los nazis y judíos, atribuyéndole la salvación de unas 120.000 vidas. Al terminar la guerra, se cree que las fuerzas soviéticas lo asesinaron. La moral nos exige actuar desinteresadamente, pero ¿cuán desinteresadamente? En este capítulo analizaremos argumentos que nos dicen que nadie es realmente desinteresado. Según esta teoría conocida como egoísmo psicológico, toda acción humana está motivada por el interés propio. Ahora vamos a hablar sobre la estrategia de reinterpretar motivos. Se sabe que las personas algunas veces actúan de manera altruista, pero si analizamos esta conducta más a fondo, podemos encontrar algo distinto. Una conducta desinteresada está en realidad conectada con algún beneficio para quien lo realiza. Por ejemplo, la Madre Teresa fue una monja que dedicó toda su vida a trabajar entre los pobres, pero ella esperaba ser recompensada en el cielo por todas las buenas acciones que realizó en la tierra. Entonces, podemos decir que la conducta altruista está realmente conectada con cosas tales como sentimientos de satisfacción personal, la esperanza de una recompensa en el cielo e incluso el deseo de reconocimiento personal. La caridad es un acto altruista, la cual Hobbes usa como ejemplo para poder mostrar que también puede entenderse en términos egoístas. La caridad es definida como amor cristiano a nuestros semejantes y como benevolencia hacia nuestros prójimos. En base a lo ya mencionado, ¿realmente hacemos actos de caridad por amor o benevolencia, o simplemente lo hacemos para sentirnos superiores? Hobbes define la caridad como llevar a cabo acciones en las que puedes descubrir que eres capaz de no solo realizar tus deseos, sino también puedes ayudar a otros a alcanzar los suyos. Pero, al momento de realizar estas acciones, vas a sentir cierto deleite y goce porque no solo eres capaz de encargarte de ti mismo, sino que también puedes encargarte de otras personas. Dicho en otras palabras, solo estarías haciendo alarde de tu propia superioridad. Pero el hombre obviamente no va a aceptar que realice estas acciones por tales motivos, ya que naturalmente interpretamos todos nuestros actos de una manera en la que nosotros nos veamos beneficiados. La compasión. ¿Qué es compadecer a otras personas? Según Hobbes, la compasión requiere sentido de identificación con la persona que está sufriendo. La estrategia de reinterpretar motivos es un método persuasivo de razonamiento que ha hecho que la mayoría piense que el egoísmo psicológico puede ser verdad. El argumento de que hacemos lo que nos hace sentir bien. Este es el segundo argumento general en favor del egoísmo psicológico, que apela el hecho de que las llamadas acciones interesadas producen un sentido de satisfacción en quien las hace. Este actuar desinteresadamente hace que la gente se sienta satisfecha de sí misma. Y bueno, ese es el punto real. Este segundo argumento fue propuesto una vez por Abraham Lincoln, según el periódico del siglo XIX. Según el periódico informó que una vez Lincoln comentó a un pasajero que viajaba con él que todos los hombres eran movidos por el egoísmo al hacer el bien. Entonces pasó un suceso muy importante cuando Lincoln rescató a unos cerditos del lodo y del agua. Y entonces él comentó que si hubiese dejado que los cerditos sufrieran, no hubiese tenido la conciencia tranquila. Pero en esta ocasión no fue muy buen filósofo. Su argumento era vulnerable al mismo tipo de objeciones que en el argumento anterior, y se planteó las preguntas: ¿por qué deberíamos pensar solamente por qué alguien tiene una satisfacción al ayudar a otros? Que esto lo hace egoísta. ¿No es precisamente la persona desinteresada aquella que deriva satisfacción de ayuda a otros, mientras que la persona egoísta no? Entonces sí, Lincoln quedó con la conciencia tranquila tras rescatar a los cerditos. Y esto muestra que aquí hay una lección general que aprender.
relacionada con la naturaleza del deseo y de sus objetos. Deseamos todo tipo de cosas: dinero, un coche nuevo, jugar ajedrez, casarnos. ¿Y por qué deseamos esas cosas? Podemos obtener satisfacción al conseguirlas, pero el objeto de nuestro deseo no es la satisfacción. Eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es simplemente el dinero, el coche, el ajedrez, el matrimonio, que sucede al mismo tiempo al ayudar a otros. Debemos primero querer ayudarlos antes de que podamos obtener de ellos alguna satisfacción. Donde esta grata satisfacción es un producto derivado, no solo... Aclaremos algunas confusiones. La preocupación por uno mismo es un factor de importancia en la motivación de nuestras acciones. Aquí nace una duda de que si toda acción se basa en esta preocupación. Recordemos que la idea fundamental que impulsa el egoísmo psicológico presenta confusiones, y en esta parte vamos a aclararlas y veremos si es que esta teoría aún parece aceptable. Primero, tenemos que diferenciar egoísmo e interés propio. El interés propio tiene que ver con uno mismo, sin relación a los demás, y se puede entender como una acción que me ayude, que sea positiva para mí o me beneficie. Por ejemplo, ir al médico, el cepillarme los dientes, el trabajar, es actuar bajo interés propio, y no podrían llamarme egoísta por esto. En cambio, una conducta egoísta es aquella que pasa por alto los intereses de los demás en circunstancias en las que sus intereses deben ser tomados en cuenta. Es decir, que ya no involucra a uno solo, sino también su relación con los demás. Segundo, diferenciemos la conducta por interés propio y la búsqueda del placer. Esta diferencia se puede observar en una situación común. Por ejemplo, un hombre que fuma, aun sabiendo que es perjudicial para su salud, no está actuando en su propio interés, ya que éste dictaría que dejara de fumar. Más bien, éste actúa por placer, ya que la acción de fumar no le trae ningún beneficio, solo lo hace porque le agrada. Ello nos aclara que es falso que todas las acciones se hagan por interés propio. Por otro lado, citando a Joseph Butler, el crítico más importante del egoísmo en el siglo XVIII, nos dice: lo que hay que lamentar no es que los hombres se preocupen mucho por su propio bien o interés en el mundo actual, sino que no se preocupen lo suficiente. Esto resalta que debe existir un equilibrio. Una persona demasiado egoísta daña a los demás, pero una persona sin siquiera poseer interés propio se daña a sí mismo. Tercero, la suposición de que la preocupación por el bienestar propio es incompatible con toda preocupación por los demás es una suposición que es común, pero es falsa, ya que podemos desear que cada quien, incluido uno mismo y otros, sean felices. Y aunque podemos experimentar situaciones en las cuales nuestros intereses pueden entrar en conflicto con el de otros, en muchas situaciones somos capaces de optar por los intereses de los demás, e incluso podemos ayudar a otros con poco o ningún costo para nosotros. Costa de todas las conductas humanas. No podemos decir que todas nuestras acciones tengan origen solo en el egoísmo, ya que puede estar motivada por otras razones. Por lo que el egoísmo psicológico no sería esa fórmula que dé solución a todas nuestras conductas. Entonces, ¿cuál es el error más profundo del egoísmo psicológico? Esta característica irrebatible, su mayor defecto. Para entenderlo con más claridad, se mostrará un ejemplo sobre un grupo de investigadores que fueron admitidos como pacientes en varios hospitales psiquiátricos, con el fin de observar cómo era el trato en dicho recinto. El personal de los hospitales los trató como pacientes comunes. Estos investigadores eran perfectamente normales, pero su simple presencia en los hospitales hizo suponer que padecían trastornos mentales, aunque se comportaran normalmente. Se descubrió que todo lo que se hacía era interpretado como una señal de trastorno mental. Por ejemplo, cuando alguno de ellos tomaban notas,
se hacían entradas en sus registros tales como "el paciente se enfrasca en una conducta escritora". ¿Por qué los miembros del personal no se dieron cuenta? El experimento reveló que una vez aceptada una hipótesis, todo se puede interpretar en su apoyo. Esto se expresó cuando la suposición fue que habían falsos pacientes con trastornos mentales y que no importaba cómo se comportaban, siempre los verían como tales. La hipótesis de que los falsos pacientes tenían perturbaciones mentales era errónea, porque no se podía poner a prueba. Si una hipótesis pretende decir algo objetivo acerca del mundo, entonces debe haber algunas condiciones imaginables que puedan verificarla y algunas que concebiblemente puedan refutarla. El egoísmo psicológico, una vez que se convierte en una suposición controladora de que toda la conducta se realiza por interés propio, todo lo que sucede puede ser interpretado para adecuarse a esta suposición. Si ni siquiera podemos imaginar lo que sería un acto desinteresado, está vacía.